Hola a todos, de nuevo bienvenidos a otro examen de selectividad para preparar la asignatura de Matemáticas y de Ciencias Sociales. Esperamos que de nuevo este examen nos sirva para preparar la asignatura. Como siempre sabéis que cualquier duda nos la podéis consultar vía Skype o mediante el email info@clasesdeapoyo.com y vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Los enunciados y las soluciones los podéis descargar para si queréis ir siguiendo como el desarrollo del ejercicio, ¿de acuerdo? El primer ejercicio, como veis, es un ejercicio de programación lineal. Si lo veis tranquilamente vais a ver cómo lo que nos van a pedir va a ser calcular una distribución para maximizar la ganancia. He copiado el enunciado para que lo vayamos leyendo poco a poco y vayamos extrayendo las inecuaciones que nos van a dar la forma de empezar a resolver el ejercicio. Vamos a ir subrayando lo importante y poco a poco vamos a ir copiando cada uno de los datos que nos dan para acabar de terminar de resolver el ejercicio. En el problema nos hablan de que tenemos que invertir una cantidad de dinero menor o igual que 125.000 euros en dos acciones, en dos tipos de acciones, las acciones A y las acciones B. Es decir, si nosotros decimos que la X es cantidad de acciones A y B, la Y cantidad de acciones B, esta primera frase nos está diciendo que como mucho tenemos 125.000 euros, es decir, que X más Y siempre tendrá que ser menor o igual que 125.000 euros, que es el dinero que tenemos, ¿de acuerdo? Seguimos leyendo y ahora nos van a hablar de lo que sucede con las acciones de tipo A. Las acciones A garantizan una ganancia del 10% anual. Es decir, que en función de las acciones que metamos, nos van a reportar de beneficios un 10% del número de acciones que metamos. Y nos están diciendo que es obligatorio invertir en ellas un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 80.000 euros. Es decir, que con las acciones de tipo A, como mínimo tenemos que invertir 30.000, es decir, que la X deberá de ser mayor o igual que 30.000 euros y como mucho tiene que ser 80.000 euros, así que la X deberá de ser menor o igual que 81.000 euros. Vamos a dejarlo del 10% anual para el final, puesto que lo que nos van a pedir es maximizar la ganancia, ¿vale? Y esos datos los vamos a relacionar a continuación, cuando acabemos de leer el ejercicio. Por otra parte, si seguimos leyendo, nos dicen que las acciones de tipo B, en este caso, garantizan un 5% anual. Y nos dicen que es obligatorio invertir en ellas un mínimo de 25.000 euros. Y no tenemos tope, ¿vale? Así que la Y deberá de ser igual, mayor o igual que 25.000. Y finalmente nos dicen que la cantidad en acciones B no puede superar el triple que la cantidad en A. Es decir, si leemos esto atentamente, repetimos, la cantidad en acciones B no puede superar el triple que la cantidad en A. Es decir, que la cantidad de acciones que metemos en B siempre tendrá que ser menor o igual que 3 veces las acciones que metamos en A. ¿De acuerdo? Y ahora ya pasamos a finalizar el ejercicio, a finalizarlo no, a entender lo que nos van a pedir, que sería cuál debe ser la distribución para maximizar la ganancia anual. Es decir, cuántas acciones compro de A y cuántas acciones compro de B, para maximizar el beneficio. ¿De acuerdo? Puesto que tenemos que maximizar el beneficio, la función objetivo, ¿cuál será? El beneficio, que dependerá de X y de Y. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver, puesto que la función beneficio tendremos que ver cuánto beneficio obtenemos por las X y cuánto beneficio por la Y. Y ahora es cuando retrocedemos al ejercicio y leemos lo que nos reporta cada tipo de acción. Las acciones A garantizaban una ganancia del 10% anual, es decir, que nosotros obtenemos el 0,1 de la cantidad de acciones de A que compramos, es decir, 0,1 por X. Y de B obtenemos el 5% anual, es decir, le sumaremos 0,05
por el número de acciones de B que estamos comprando. Y con eso ya tenemos planteadas las inecuaciones, que recordad que siempre tenemos que añadir, si se trata de un problema, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, y tenemos declarada la función objetivo. Y ya podemos comenzar a resolver el problema de optimización. Ahora, con estas funciones, si os parece, lo que vamos a hacer va a ser pintar la gráfica y comenzar a terminar de resolver este ejercicio. Voy a borrar, por tanto, el enunciado, si habéis entendido ya cómo hemos sacado todas las inecuaciones, y como digo, vamos a resolverlo. Si os parece, me copio aquí las inecuaciones para tenerlo todo en orden, y se nos va a quedar x más y menor o igual que 125.000, que será la primera ecuación. La segunda, x mayor o igual que 30.000, x menor o igual que 81.000 y mayor o igual que 25.000, e y menor o igual que 3x. ¿De acuerdo? Acordaros, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0. Y nuestra función objetivo, que era la de beneficios, que es xy igual a 0,1x más 0,05y. ¿De acuerdo? Tenemos las inecuaciones ahí y ya podemos pasar a pintar nuestra región factible. ¿De acuerdo? Para pintar la región factible es necesario que pintemos cada una de las rectas que nos da las inecuaciones para comenzar a pintarla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la recta 1, que es x más y igual a 125.000. La recta va así en el menor igual, ¿vale? Solo con el igual. Y puesto que la podemos pintar dando valores, pues no perdemos el tiempo. Cuando la x vale 0, la y vale 125.000, y si la y vale 0, la x vale 125.000. Así que ya tenemos la primera recta y la podemos pintar en nuestra región factible. En nuestra gráfica, perdonad. Así que vamos allá. Así. Y así. Vamos a dibujarla, si os parece, de 10.000 en 10.000, así que se nos quedará 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. 110.000, 120.000, 130.000. Así que esto irá desde 0 a 125.000, que sería ese punto, y ahora por otra parte 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. 50.000, 80.000, ¿vale? 10.000, 120.000 y aquí 130.000. Así que en el medio de 120.000 y 130.000 colocamos el punto 125.000, 0. Así que la primera recta nos pasa tal que así, ¿verdad? Acordaros en el examen, por favor, siempre con una regla. La segunda será x mayor o igual que 30.000, que esta es muy sencilla, porque sería x igual a 30.000, es decir, la línea recta que pasa por el valor de x, 30.000, así que se nos quedará así. ¿De acuerdo? Ahora, por claridad, ya que tenemos dos rectas, vamos a empezar a delimitar por dónde va la región factible. Vamos a comenzar a delimitar por dónde va la región factible, como os iba diciendo. Vamos a ver. En la primera, nosotros sabemos que teníamos que pintar x más y igual a 125.000, que era esta recta, ¿verdad? X más y igual a 125.000. Y como veis, divide a nuestros cuadrantes en dos, la parte de abajo y la parte de arriba. Puesto que x más y, la inecuación nos dice que tiene que ser menor o igual que 125.000, tendremos que escoger si nos quedamos con la parte de abajo o con la de arriba. ¿Y eso cómo lo hacemos? Muy sencillo. Esta recta, ¿verdad?
si escogemos un punto que no pase por ella, por ejemplo, el 0, 0. Vamos a ver si el 0, 0 cumple esta inecuación. 0 más 0, 0. Y 0 es menor o igual que 125.000, ¿verdad? Por tanto, nuestra recta, nuestra región será la de abajo, para esta recta. ¿De acuerdo? Y para la segunda, nos están diciendo que la x tiene que ser siempre mayor o igual que 30.000. Es decir, si este es el eje de las x, y esta es la recta x igual a 30.000, ¿hacia dónde tendrá que ir la región? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, que es donde nos salen puntos de la x mayor o igual que 30.000. Pues 40.000, 50.000, 60.000, así que esta región irá hacia la derecha. Así que de momento tenemos ese triángulo de región factible, ¿vale? De momento, como veréis ahora, pues nos quedan por pintar las otras inecuaciones. Proseguimos. Ahora nos dicen que x tiene que ser menor o igual que 81.000. Así que bastante sencillo también. Porque tendremos que pintar la recta x igual a 81.000. Que estará, pues, si esto era 100.000, 90.000, 80.000, pues por aquí. Esta es la recta x igual a 81.000. ¿De acuerdo? Y puesto que la x es igual a 81.000 y nos están diciendo que la inecuación tiene que ser x menor o igual que 81.000, nuestra flecha irá hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, los valores de la x más pequeños que 81.000. Así que la región ahora se nos ha quedado esta zona. ¿Vale? Proseguimos. Por otra parte, la inecuación 4 nos dice que la y tiene que ser mayor o igual que 25.000. La inecuación 4 nos dice que y mayor o igual que 25.000. Por tanto, 10.000, 20.000, 30.000. Así que la y igual a 25.000 estará por aquí, la recta, ¿verdad? Y ahora, puesto que la y tiene que ser mayor o igual que 25.000, ¿hacia dónde irá la región? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Pues hacia arriba, ¿verdad? Para que de este modo nos salgan siempre i's mayores que 25.000. Así que de momento tenemos ahora esta zona, que está delimitada por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y ya, para concluir, nos queda pintar la quinta inecuación, que es y menor o igual que 3x. Y igual a 3x. Acordad que para pintar, lo primero que hacemos es quitar el menor o igual, ¿vale? Y dejarlo con igual. Y damos valores. Pues cuando la x vale 0, la y vale 0, y si la x vale 10.000, bueno, si la x vale 10.000, sí, la y vale 30.000. Si la x vale 10.000, la y vale 30.000, 3 por 10.000. Así que pasa por este punto y por este punto. Por el 0, 0 y por el 10.000, 30.000. Así que como veis, hace esa recta. Esta sería la recta igual a 3x. ¿De acuerdo? Así que lo único que nos queda por ver es si es esa región o esta región. ¿Qué hacemos? Lo mismo que os he recomendado antes. Escogemos un punto. Por ejemplo, un punto que no está en la recta sería el 10.000, 0, ¿verdad? El 10.000, 0, que sería este, no está dentro de aquí. Así que lo metemos en la inecuación. 0, ¿qué es lo que vale la y? Estamos comprobando el punto 10.000, 0, ¿vale? Que es este punto que no está en la recta. 0 es menor o igual que 30.000, sí, ¿verdad? Por tanto, este punto está. Así que esta región, disculpad, va hacia abajo. Así que, por tanto, va hacia aquí y nos queda
pues esta especie de casa como región factible. Es decir, la delimitada por estos puntos que estoy marcando. Vamos a pintarlos, punto A, B, C, D y E. Y en esta región es donde vamos a poder encontrar el punto que maximiza la función de beneficio, ¿de acuerdo? Importante, es en esta región donde uno de los 5 vértices que nos han salido serán los que maximicen el beneficio. Así que vamos a proseguir con el ejercicio. Ahora lo que voy a hacer va a ser borrar esta parte y vamos a trabajar para calcular cada uno de los vértices. Recordando siempre que nuestra función de beneficio era 0,1x más 0,05y. ¿De acuerdo? Vale, veamos. Punto A. El punto A, si os dais cuenta, es el corte de la recta esta con la recta esta. Es decir, con la recta x igual a 30.000 y la recta y igual a 25.000. ¿De acuerdo? Así que ya teníamos calculado directamente lo que vale la x y lo que vale la y, así que hacemos que el beneficio será calcular cuando la x vale 30.000 y la y vale 25.000. Y sustituimos en la función de beneficio, que si me permitís, vamos a irlo calculando poco a poco, que aquí nos daría 4.250 euros. ¿Vale? Metemos 0,1 por 30.000 más 0,05 por 25.000. Siguiente. Vértice B. ¿Cuál es el vértice B? Pues el que corta cuando la y vale 25.000 y cuando la x vale 81.000. Así que nuestra función de beneficio habrá que calcular 81.000 y 25.000. Es decir, podemos calcular 81.000 y 25.000, que se nos quedará 9.350 euros. Pasamos al vértice C, ABC, que es este vértice C. Que aquí ya nos va a tocar hacer un par de cuentas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el vértice C es la recta x igual a 81.000. ¿Y con qué recta? Con esta que caía, ¿verdad? Que era la recta, si os acordáis, x más y igual a 125.000. Lo pongo en grande, x más y igual a 125.000, que fue la primera que pinté. Así que y tenemos que resolver antes de nada esta ecuación, pero es bastante sencillo, ¿verdad? Porque 9 más 25, vale, pues se nos quedaría 54, que ahí, ¿vale? Cortándolas, ¿vale? Despejando, si la x vale 81.000 más y será 125.000, así que la y será 44.000. Y por tanto el punto C es el punto 81.000, 44.000. Es decir, que la función de beneficio hay que calcularla sobre 81.000 y 44.000. Es decir, 0,1 por 81.000 más 0,05 por 44.000. Que nos dará 10.300 euros. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al vértice D. Que el vértice D es este vértice en el que se corta la recta y igual a 3x con la recta x más y igual a 125.000. Puesto que la y vale 3x, se nos quedará x más 3x, es decir, 4x, igual a 125.000. Y por tanto,
se nos quedará que la x vale 31.250 y la y igual a 93.750. ¿De acuerdo? Operando es muy sencillo, la y vale 3x, por tanto 3x más x, 4x es 125.000, por tanto la x vale 31.250. Y la y es 3 por x, es decir, 3 por esto. Así que metemos la función de beneficio aquí y se nos quedará beneficio de 31.250 y 93.750, que nos dará, disculpad, 31.250 por tal, 7.812,5 euros. Ya tenemos vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Nos queda el último, que sería el vértice E, que como veis, el vértice E se sucede cuando la x vale 30.000 y la y es igual a 3x, la recta, ¿vale? Es el corte de esta recta con esta recta y nos sale el punto E. Así que si la x vale 30.000, la y vale 90.000. Así que, por tanto, el beneficio de 30.000, 90.000 será 7.500 euros. Y ya tenemos los 5 vértices, ¿de acuerdo? Junto con los valores de los beneficios que obtenemos en cada uno de ellos. Ahora ya simplemente nos pide maximizar el beneficio, así que nos quedamos con el vértice que mayor beneficio da. 4.250, 9.350, 10.300, 7.812,5 y 7.500. Por tanto, el vértice C es el que maximiza esta función de beneficio. Y con eso hemos concluido este ejercicio, un poco largo, como veis, pero las cuentas no suelen ser complicadas y la verdad es que son 3 puntos que podemos asegurar dentro del examen. Y concluimos, como he dicho, este ejercicio y pasaremos al siguiente. Continuamos ahora con el segundo ejercicio del examen que os hemos propuesto, en el que nos dan una función y lo primero que nos piden son las asíntotas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, para calcular las asíntotas, recordad que tenemos 3 siempre, horizontales, verticales y oblicuas, y vamos a comenzar a calcularlas. Siempre que nos pidan las asíntotas, yo lo primero que recomiendo es calcular el dominio, puesto que para las verticales lo que nos va a interesar son los puntos fuera del dominio para estudiar, como acabo de decir, las verticales. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues teniendo en cuenta que es una fracción, lo que nos interesará a nosotros es que el denominador no sea 0. Así que x cuadrado menos 4 igual a 0, x cuadrado igual a 4, x será igual a más menos 2, ¿de acuerdo? Por tanto, el dominio de f será todos los números reales menos el más menos 2, ¿de acuerdo? El más menos 2 nos anularía el denominador y estaríamos dividiendo entre 0. Así que ese no lo tenemos que quitar del dominio. Continuamos ahora ya resolviendo este apartado en el que nos pedían las asíntotas y comenzamos calculando las horizontales. ¿Cómo se calculan las asíntotas horizontales? Muy sencillo. Tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función que nos dan en el problema y ver si este límite nos da un número. En el caso de que nos dé un número, aunque sea 0, tenemos asíntota en dicho número, mientras que si nos da infinito no hay asíntota horizontal. En este caso, arriba tenemos x al cuadrado y abajo tenemos x al cuadrado. Puesto que tenemos el mismo grado tanto arriba como abajo, podemos hacer el límite sobre x al cuadrado entre x al cuadrado, que ese límite daría 1, ¿verdad? Así que ya tenemos la asíntota horizontal. Como es distinto de infinito, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1. ¿De acuerdo? Aquí hay que se está preguntando por qué digo que es igual a 1. Es muy sencillo.
Esto es el eje de las X, esto es el eje de las Y, ¿verdad? Las asíntotas horizontales serán rectas horizontales, por ejemplo esta. ¿Y este qué valor tiene? Pues si este es el punto 1, pues será la recta y igual a 1, porque pasará por el punto 1, 1, 2, 1, 3, 1, es decir, la y siempre vale 1, ¿de acuerdo? Una explicación rápida para que entendáis por qué las asíntotas horizontales se nombran de esa manera. Y por otra parte, pues evidentemente, puesto que tenemos asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas, no hay. Acordaros que la primera condición para que en una función que es racional tengamos asíntotas oblicuas es que no tengamos horizontal. Puesto que ya tenemos horizontal, no podemos tener asíntotas oblicuas. Y finalmente, ¿qué nos queda? Calcular las asíntotas verticales. Que para las asíntotas verticales lo que vamos a tener que hacer va a ser coger los puntos que estén fuera del dominio y estudiar si esos puntos se convierten en asíntota vertical. Para que un punto fuera del dominio sea asíntota vertical, el límite cuando x tiende a ese punto nos tiene que dar infinito. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Así que vamos allá. Lo primero que hacemos es probar con el 2, más sencillo. Y hacemos límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2 entre x cuadrado menos 4, que nos da 4 entre 0, es decir, infinito, ¿verdad? Y ya aquí sabemos que tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. De todos modos, para repasar, a mí me gustaría que vierais cómo se calculan los límites laterales, puesto que en el caso en que nos pidan dibujar la función, son bastante útiles. Así que los límites laterales serían, en este caso, límite cuando x tiende a 2 menos y límite cuando x tiende a 2 más de la función, es decir, de x cuadrado más 2 y de x cuadrado menos 4, de x cuadrado más 2 entre x cuadrado menos 4. Y comenzamos a resolver, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Qué significa eso de 2 menos y 2 más? Pues si tenemos el 2 aquí, en una recta de números reales, 2 menos estará por aquí y 2 más estará por aquí. Que 2 menos es un 2 un pelín más pequeño que el propio 2, por ejemplo, 1,9, y 2 más es un 2 un pelín más grande, en plan 2,1, ¿de acuerdo? Así que, cuando x tiende a 2 menos, arriba se nos queda 4 y abajo se nos quedará 1,9 al cuadrado, que será 3,8 menos 4. Es decir, nos aparece un 0 que será negativo. Si ponemos 1,99 al cuadrado, nos quedaremos en 3,99 al cuadrado, que menos 4 nos dará un 0, menos 0,000001. Es decir, un 0 negativo. Y por tanto, 4 entre 0 negativo nos dará menos infinito. Esta cuenta la podéis hacer igual con la calculadora, haciendo aquí 1,99 al cuadrado menos 4. Y veréis cómo sale un 0 negativo. Esto nos interesa, este 4 lo dejamos tal cual porque lo que nos interesa es el signo del 0, ¿vale? Y en este caso sería un 0 negativo. Mientras que a 2 más, arriba nos dará 4 y abajo nos dará 2,1 al cuadrado, que será pues, 4,1 menos 4, 0,1. Es decir, un 0 que será positivo. Si cogiéramos 2,000001, al elevarlo al cuadrado nos quedaría 4,00001 menos 4, 0 positivo. Es decir, más infinito. Y esto ya os digo que aunque en este ejercicio no sería necesario hacerlo realmente, para pintar una gráfica sí que es importante. Así que no pasa nada por repasarlo. Y por otra parte, ahora ya que hemos hecho los límites laterales, nos preocupamos de lo que suceda en x igual a menos 2. Que en x igual a menos 2 podemos hacer lo mismo. Límite, por cierto, recordad recalcar el resultado siempre. Hacemos el límite cuando x tiende igual a menos 2 de nuestra función.
y se nos queda menos 2 al cuadrado 2, más 2, 4, y abajo menos 2 al cuadrado 4, menos 4, 0. 4 entre 0, infinito, ¿verdad? Así que, en este caso, también tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2. ¿De acuerdo? Y si tenéis curiosidad por los límites laterales, los calculamos en un segundo. Hacemos límite cuando x tiende a menos 2 menos, y límite cuando x tiende a menos 2 más, de la función y de la función. Y acordaros que este número siempre lo podemos dejar aquí ya puesto tal cual, ¿vale? Porque sabemos que era 4 y no va a cambiar. Ahora, menos 2 menos, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar la recta para que lo veáis. Si menos 2 está aquí y el 0 está aquí, menos 2 más estará aquí, es decir, menos 1,99, y menos 2 menos estará a la izquierda menos 2, es decir, por ejemplo, menos 2,1 y menos 1,9, ¿vale? Así que comenzamos. Menos 2 menos, hemos dicho que será menos 2,1, que al elevarlo al cuadrado nos saldrá como 4,1. Menos 4 será un 0 positivo, así que más infinito. Y por otra parte, menos 2 más será menos 1,9, que al elevarlo al cuadrado nos dará 3,9 más o menos. Al restarle menos 4, 0 negativo menos infinito. Así que, en realidad, el resultado del problema, aunque tengamos los laterales, será, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1 y dos asíntotas verticales, en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Y con esto concluimos este apartado A del segundo ejercicio. Continuamos ahora con el apartado B del segundo ejercicio, en el que nos piden, a la función que nos han dado, calcular sus máximos mínimos y los intervalos de crecimiento. Siempre que una función nos pida máximos, mínimos o nos hable de calcular, de estudiar el crecimiento, tenemos que calcular la primera derivada, que es la que aglutina todo eso, ¿vale? Así que el primer paso será calcular f' de x y lo procedemos ahí. f' de x será igual a... Esto es una fracción, ¿verdad? Así que tendremos que aplicar la regla del cociente para la división. Es decir, denominador al cuadrado y arriba derivada del numerador por denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 2x, ¿vale? Derivada del numerador 2x, derivada del denominador 2x. Así que operando se nos queda 2x cubo menos 8x menos 2x por x cuadrado será menos 2x cubo y menos 2x por 2 menos 4x entre x al cuadrado menos 4 al cuadrado, y por tanto nuestra derivada será esto con esto se va y esto con esto nos suman 12, así que f' de x será menos 12x entre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Siguiente paso, tenemos que calcular los máximos y los mínimos, así que lo que hacemos es calcular los posibles máximos y mínimos. Es decir, f' de x lo igualamos a 0 y nos va a dar los posibles máximos y mínimos, aquellos puntos que pueden ser un máximo o un mínimo. Es decir, menos 12x entre x al cuadrado menos 4 al cuadrado igual a 0, se me quedará menos 12x igual a 0, x dará 0. Y este es un punto que puede ser un máximo o un mínimo. Y en el tercer paso, calculamos los máximos y mínimos y estudiamos el crecimiento, que va a ser un todo en uno, ¿vale? Vamos a ver si este punto es un máximo o es un mínimo y vamos a ver también los intervalos de crecimiento, es decir, en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues vamos a ver.
Es muy sencillo, ¿vale? Vamos a pintar una línea que representa los números reales. Es decir, voy de menos infinito a infinito. Y en esta línea vamos a marcar las asíntotas verticales, que eran x igual a menos 2 y x igual a 2, y los posibles máximos y mínimos. En este caso, x igual a 0. ¿Por qué voy a marcar estos dos elementos? Los voy a marcar porque son los elementos que pueden cambiar el crecimiento de una función. El crecimiento solo será afectado por asíntotas verticales o por los máximos y los mínimos, ¿de acuerdo? Así que por eso vamos a marcar aquí el menos 2, que sabemos que es vertical, así que ya lo remarcamos porque no va a ser otra cosa, el 0 y el 2, que también lo marcamos porque es asíntota vertical y asíntota vertical. Que una cosa sea asíntota vertical, ya se queda así, nunca va a ser un máximo ni un mínimo, ¿vale? Para no confundirlos lo remarco. Así que comenzamos. Si os dais cuenta nos han quedado 4 intervalos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. El primer intervalo va desde menos infinito a menos 2. Así que podemos coger, por ejemplo, el punto menos 3, que nos dirá si en ese intervalo la función crece o decrece. ¿Por qué? Porque si yo hago f' de menos 3, nos saldrá menos 12 por menos 3, 36, entre algo al cuadrado que siempre es positivo. Así que ese número será positivo. Y si es positivo, aquí la función crece. Entre menos 2 y 0, cogemos otro número que sea f' de menos 1. Menos 12 por menos 1 será 12. Y por tanto aquí también la función sigue creciendo. Entre 0 y 2 podemos coger el 1, que haremos menos 12 por 1 menos 12, entre algo positivo nos dará negativo. Recordad una cosa, algo elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿vale? Así que por eso esto no lo estoy teniendo ni en cuenta. Y por tanto aquí la función decrece. Y finalmente, entre 2 y infinito, podemos coger el 3 y se nos quedará f' de 3 negativo. Y por tanto decrece. Y ya tengo todo lo que nos piden. Crezco, crezco, decrezco, decrezco. ¿Cero qué será? Si crezco y luego decrezco, tenemos un máximo en 0, f de 0. Es decir, en 0, y ahora meto el 0 en la función original, 0 más 2, 2, entre menos 4, es decir, tengo un máximo en 0, 1 medio. Acordaros, no basta con dar el valor de la x, se calcula en la función original cuánto vale ahí la función. Y por otra parte, nosotros ¿qué sabemos? Que crecimiento, pues la función crece en menos infinito menos 2, unión menos 2, 0, siempre abierto, ¿vale? Y decrece en 0, 2, unión 2, infinito. Y con eso hemos dado respuesta a todo lo que nos pedía el problema. Y concluimos el apartado B. Finalizamos este segundo ejercicio resolviendo el apartado C, en el que nos piden calcular esta integral. No nos asustamos, ¿vale? En el ejercicio, en el enunciado nos están pidiendo la integral de x cuadrado menos 4 por f de x. Así que lo que hacemos es sustituir x cuadrado menos 4 por nuestra función y hombre, antes de meternos a multiplicar esto por esto, podemos ver cómo esto con esto se puede ir directamente, ¿verdad? Esto va a ir arriba multiplicando, pero al ser lo mismo que el denominador lo podemos tachar. Es como si estuviéramos haciendo 2 por 1 medio, pues 1, ¿verdad? Así que se nos queda la integral de 3 a 5 de x cuadrado más 2, diferencial de x. Es una suma de polinomios, del polinomio x cuadrado y el polinomio 2, así que lo que hacemos es integrarlos por separado. Para integrar x cuadrado es muy sencillo. Le subimos 1 el exponente y dividimos entre dicho exponente.
Y para integrar el 2, que va solo, acordaros que basta con completarlo con x, más 2x. De hecho, si dividimos esto, se nos queda 3x cuadrado entre 3, es decir, x cuadrado, y si derivamos 2x nos da 2. Así que hemos vuelto al inicio y la integral está bien hecha. Y finalmente nos piden integrarlo de 3 a 5, que si os acordáis es prácticamente aplicar la regla de Barrow, ¿vale? La regla de Barrow nos dice que si tenemos que hacer la integral de a hasta b de una función, basta con calcular la integral y hacer f de b menos f de a, ¿vale? Así que lo que hacemos es sustituir el número de arriba, que se nos quedará 5 al cubo entre 3 más 2 por 5, y restar el número de abajo, 3 al cubo entre 3 más 6. Es decir, 125 entre 3 más 10, 3 por 3, 9 por 3, 27, entre 3, 9, menos 6. Es decir, ya operando simplemente, se nos queda 10 menos 9 es 1, 1 menos 6 menos 5. Así que 125 entre 3 menos 5. Como veis, es una integral sencilla si nos damos cuenta de la simplificación, porque la regla de Barrow aquí es simplemente sustituimos el 5 y restamos el 3 sustituido. Y con esto concluimos este apartado C del segundo ejercicio. Continuemos ahora con el ejercicio 3 del examen de selectividad que estamos resolviendo, que es un ejercicio de probabilidad, en este caso de probabilidad condicionada, que comúnmente vosotros llamáis de árbol, ¿de acuerdo? Nos dicen que se supone que las señales de un telégrafo que manda son punto y raya, y mandamos punto con probabilidad 3 séptimos y raya con probabilidad 4 séptimos. Es decir, nosotros enviamos un punto con probabilidad 3 séptimos y mandamos una raya con probabilidad igual a 4 séptimos, ¿verdad? Y a continuación nos dicen, si se envió un punto, la probabilidad de recibir una raya es un cuarto. Es decir, que si enviamos un punto, la probabilidad de recibir una raya es un cuarto, y por tanto la probabilidad de recibir un punto será 3 cuartos, ¿de acuerdo? Mientras que por otra parte, si nosotros hemos enviado raya, vamos a quitar estas P para que no nos confundan, si hemos enviado raya, la probabilidad de recibir un punto, es decir, recibo un punto con probabilidad 1/3, y por tanto recibo una raya con probabilidad 2/3. ¿Verdad? Si recibo un punto con probabilidad 1/3, la raya la recibo con probabilidad 2/3. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos piden? Nos dicen, si hemos recibido una raya, probabilidad de haber enviado una raya. Siempre que veamos en un enunciado un sí, creo que lo podemos sacar casi siempre a un ejercicio de probabilidad condicional. ¿Cuál es la condición? Que hemos recibido una raya. Así que nos están diciendo la probabilidad de enviar una raya, de haber enviado una raya, si se recibió una raya. Es decir, esto es la condición. Y según la fórmula de la probabilidad condicionada, esto sería la probabilidad de enviar una raya y recibir una raya entre la probabilidad de recibir una raya, ¿de acuerdo? Y ahora ya simplemente, puesto que tenemos el árbol dibujado, es muy sencillo resolver lo que queda de este apartado. ¿Con qué probabilidad enviamos una raya y recibimos una raya? Pues enviamos una raya con probabilidad 4 séptimos y la recibimos con probabilidad 2/3. Entre la probabilidad de recibir una raya, que la podemos recibir aquí si se ha enviado bien, o aquí si hubo un error. Así que se me queda 4 séptimos por 2/3, envío raya y recibo raya, es decir, la probabilidad de recibir raya, y 3 más el otro camino, que sería 3 séptimos por un cuarto. Envío un punto, pero recibo una raya, y esto sería la probabilidad total de recibir una raya. Así que ya simplemente nos quedaría operar, que se nos quedaría 8 entre 21, 4 por 2, 8, 7 por 3, 21,
entre 8,21 más 4 entre 28, ¿de acuerdo? Y ya, si simplemente lo metíamos en la calculadora, se nos quedará que esto da 32 entre 41, es decir, 78%, es decir, 32 entre 41. 78% de probabilidades de recibir una raya. Y ahora, en el apartado B, que vamos a terminar sobre este mismo, si os parece, y vamos ya a dibujar el árbol aquí, se nos quedaba, recordad que el árbol era, enviábamos un punto con probabilidad 3 séptimos y enviábamos una raya con probabilidad 4 séptimos. Cuando enviábamos un punto, recibíamos una raya con probabilidad 1/4 y recibíamos un punto con probabilidad 3/4. Y ahora si enviábamos una raya, la probabilidad de recibir un punto es 1/3 y la de recibir, por tanto, una raya, 2/3. ¿De acuerdo? Mantengo el árbol para el siguiente ejercicio, en el cual nos piden que, suponiendo que las señales son independientes, suponiendo independencia de señales, probabilidad de si se recibe, punto, haber enviado raya. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso nos están diciendo, suponemos independencia de señales, es decir, yo mando una señal que puede ser punto o raya y luego mando otra que puede ser punto o raya, y la probabilidad se mantiene, es decir, en la primera señal la probabilidad de punto será 3 séptimos y la de raya 4 séptimos, y en la segunda señal 3 séptimos y 4 séptimos. Eso es lo que nos dice que sean independientes. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Por tanto, que lo que ha sucedido, que nos piden es la probabilidad de si se recibe punto, haber enviado raya. Es decir, la probabilidad de si se recibe punto, haber enviado raya. Es decir, la probabilidad de recibir un punto, que sería la condición, habiendo enviado raya, la primera vez. La probabilidad de enviar raya si se recibe un punto. Y la probabilidad de haber enviado una raya si hemos recibido un punto. ¿De acuerdo? Es decir, es lo mismo, nos están pidiendo la misma probabilidad. Haber enviado una raya si hemos recibido un punto y haber enviado otra raya si hemos recibido un punto, con una i entre medias que podemos poner gracias a que son independientes. Ahora ya podemos calcular pues, una de ellas, ¿no? Porque va a ser igual, así que calculamos la probabilidad de haber enviado una raya si se ha recibido un punto. ¿Con qué probabilidad recibimos un punto? Pues recibimos un punto con la siguiente probabilidad. Cuando estamos aquí y cuando estamos aquí. Es decir, enviamos raya y recibimos punto, más enviamos punto y recibimos punto. ¿Y con qué probabilidad enviamos una raya y recibimos un punto? Pues enviamos una raya y recibimos un punto con probabilidad 4 séptimos por 1/3. ¿De acuerdo? Que operando con eso se nos quedaría, si me disculpáis, 16 entre 43. Y por tanto, la probabilidad de recibir un punto la probabilidad de haber enviado una raya si recibí un punto y la probabilidad de haber enviado otra raya si recibí un punto será lo mismo que 16 entre 43 por 16 entre 43. Es decir, 0,138. Es decir, 13,8%. Como veis, el único problema de este apartado es entender el concepto de independencia, en el que nos están diciendo simplemente que al ser independientes podemos calcularlas por separado,
consideramos un caso aparte haber enviado una raya si hemos recibido un punto y en otro caso haber enviado una raya si hemos recibido un punto. Y las independientes nos permite directamente la multiplicación de la probabilidad de ambos sucesos. El resto simplemente es aplicar la probabilidad condicionada, la fórmula. La probabilidad de haber enviado una raya si hemos recibido un punto es, en el denominador, la probabilidad de recibir un punto y arriba la probabilidad de haber enviado una raya si hemos recibido un punto. Y con eso concluimos este ejercicio 3 del examen que estamos resolviendo. Continuamos ahora con el ejercicio 4 de este examen de selectividad, en el que nos dicen, es un ejercicio de estadística, en el que nos dicen la vida de una especie de tortuga es una variable aleatoria que tiene distribución normal y desviación típica a 10 años. Es decir, desviación típica, vamos a ir sacando los datos, 10. Y nos dicen que toman una muestra de 10 tortugas, es decir, que la n, el tamaño de la muestra será 10 tortugas, y se obtienen que han vivido en los siguientes años, pues 46, 38, 59, etc. Y nos piden calcular un intervalo de confianza del 95% para la vida media de las tortugas. ¿De acuerdo? Siempre que nos salen de intervalos de confianza, lo que tenemos que hacer es recordar esta fórmula. En un intervalo de confianza es x menos z de alfa medios por la desviación típica entre la raíz de n y la media muestral, de nuevo, más z de alfa medios por la desviación típica entre la raíz de n, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza para la media poblacional, nos está diciendo que con una confianza, es decir, con una probabilidad del 95%, la media de la población va a estar aquí situada, dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre la media poblacional y la media muestral? Es muy sencillo. Imaginad que viviéramos en Madrid y quisiéramos calcular la altura. Y esto es Madrid. Evidentemente nosotros no podemos coger a todos los madrileños y ponernos a medir a todos los madrileños porque sería una tarea imposible. Así que lo que se hace es coger muestras, una muestra. Y de esta muestra, que tendrá un tamaño pues X, por ejemplo 10.000 personas, sacamos esa media y nos saldrá, por ejemplo, que los madrileños miden 1,78 de media. Entonces, más o menos podremos decir que la altura media estará pues cerca de 1,78. Y eso es más o menos para lo que sirve la estadística. Los intervalos de confianza van un paso más allá, puesto que podemos decir, si sabemos la media muestral, como en este caso, que ahora veréis cómo la sacamos, podremos decir, pues con un 95% de probabilidad, la media de la población va a estar aquí. ¿De acuerdo? Y eso es para lo que sirve un intervalo de confianza. Entonces, siempre se calcula mediante esta fórmula, en la que es muy sencillo entender qué es cada dato. Vamos allá. Por un lado, esto es la media muestral, ¿vale? X es la media muestral. Que, hombre, si hemos cogido 10 tortugas y nos han salido estas edades, ¿cómo sacamos la media? Sumamos todos los XY y lo dividimos entre el número total de tortugas que hemos cogido para la muestra, es decir, 10, lo cual nos da 375 entre 10. Vamos a comprobar el 375, un segundo. Exactamente. Así que la media muestral se nos queda 37,5. Y ya tenemos este dato, la desviación típica que nos dará el propio problema y la raíz de n, que otro tanto de lo mismo, porque nosotros sabemos que el tamaño de la muestra es 10. Así que tan solo nos quedaría calcular cuánto vale este número, es decir, z de alfa medios. Vamos a entender qué es eso. Cuando nos hablan de un intervalo de confianza del 95%, nosotros decimos que la alfa, el nivel de significancia, será 0,05. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros cuando trabajáramos con la normal, lo que sabemos es que si está aquí z de alfa medios, ¿de acuerdo? Aquí y aquí estamos dejando 0,025 y 0,025.
0,025 más 0,025 nos sumaría 0,05, ¿de acuerdo? Entonces, no es más que nada eso, calcular z de alfa medios es ver qué número tenemos que colocar aquí para que nos dé el nivel de significancia que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá. Puesto que nos están pidiendo calcular z de alfa medios, en realidad lo que nos están pidiendo es calcular z de 0,025. Es decir, qué número tenemos que colocar en nuestra distribución de la normal para que aquí nos dé 0,025. Es decir, aquí nos sobre 0,975. ¿De acuerdo? Si aquí dejamos 0,025 y la probabilidad total siempre es 1, pues lo negro marcado será 0,975. Así que calcular z de alfa medios es lo mismo que calcular z de 0,025, es decir, mirar en la tabla al revés el número 0,975. Ahora, ¿cómo sacamos este número? Es muy sencillo. Vamos a mirar en la tabla, pero al revés. Es decir, nosotros comúnmente miramos en la tabla de la siguiente manera. Esta es la tabla normal, aquí aparecen números y nos dicen, oye, ¿con qué probabilidad tenemos que z sea menor que 1,3? Buscamos aquí el 1, aquí el 0,3 y cuadramos el número. Pues ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a buscar aquí 0,975, que estará por aquí, y sacamos el número, que es el proceso inverso, ¿vale? Buscamos dentro qué número nos da 0,975, que en nuestro caso, si buscamos en la tabla de la normal, que la tenemos aquí, buscaríamos, si lo veis, 0,975, es decir, 1,906. Es decir, 1,96. Así que z de alfa medios es igual a 1,96. Y ya tenemos todo, ¿verdad? Hemos calculado z alfa medios, tenemos esto, pues el intervalo de confianza se nos quedará la media muestral, que hemos dicho que era 37,5, menos z alfa medios, 1,96, por la desviación típica, que vale 10, entre la raíz de n, que vale 10. Y ahora lo mismo, seguimos con la fórmula de media muestral más 1,96 por 10 entre raíz de 10. Y si metiéramos todo esto en la calculadora, la solución nos quedará que el intervalo de confianza que estábamos buscando es 31,3 y 43,7. ¿De acuerdo? Y con eso hemos concluido este apartado A, que significa simplemente calcular un intervalo de confianza. Vamos a repetirlo. Tenemos la fórmula x menos z alfa medios, media muestral, menos z alfa medios por desviación típica entre raíz de n. La media muestral la hemos sacado sumando las edades de las tortugas y dividiendo entre 10. La desviación típica y el tamaño de la muestra nos lo dan, y z alfa medios lo calculamos de la siguiente forma. Alfa será 0,05 porque me piden que la confianza del intervalo sea 0,95. Así que 1 menos 0,95, 0,05. Es decir, estamos buscando un número que deje aquí a ambos lados 0,025. Es decir, un número que deje en uno de los dos lados 0,975. Y buscamos este número, por tanto, dentro de la tabla, pero al revés. Es decir, escogiendo el número que nos lo da. Es decir, en este caso, 1,96. Y ya con todos los datos, desplazamos el intervalo de confianza. Y con eso concluimos este apartado A. Continuamos ahora con el apartado B para finalizar este examen.
Nos dicen cuál debe ser el tamaño de la muestra para que el error de la estimación no sea superior a 5 años con una confianza del 90%. Nos hablan de un nuevo concepto que es error de la estimación. Si recordamos la fórmula que usamos para calcular los intervalos de confianza, os disteis cuenta que era la media muestral, disculpad, voy a cambiar un segundo el bolígrafo, la media muestral menos z de alfa medios por la desviación típica entre raíz de n y la media muestral más z de alfa medios por la desviación típica entre la raíz de n. Es decir, lo que estamos haciendo es a la media muestral sumarle y restarle el mismo número, de modo que nos sale un intervalo. Si a 5 le restamos 1 y le sumamos 1, nos sale el intervalo 4, 6. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y esto, por tanto, qué será? Pues el error. Esto es el error que estamos cometiendo. Así que cuando nos hablan de error, tenemos que pensar en que el error es la siguiente fórmula: z de alfa medios por la desviación típica entre raíz de n. ¿Y qué nos están pidiendo? Que el error de la estimación no sea superior a 5 años. Es decir, nos están pidiendo que z de alfa medios por la desviación típica entre la raíz de n sea menor que 5 años. ¿De acuerdo? Ya tenemos la desviación típica y este número nos lo podemos calcular con el proceso que hicimos en el apartado anterior. ¿Qué confianza tenemos? 90%, ¿verdad? Por tanto, alfa será 0,1, ¿verdad? Es decir, z alfa medios será el número que deja aquí 0,05. ¿De acuerdo? Así que, recordad, si alfa vale 0,1, evidentemente alfa medios será 0,05. Así que z de alfa medios lo podemos calcular diciendo que z de 0,05 es lo mismo que phi menos 1, de si aquí en blanco tenemos 0,05, aquí tendremos 0,95. ¿De acuerdo? Y buscamos en la tabla adentro qué número nos da ese valor. Que si me disculpáis, vamos a buscarlo como hicimos antes y se nos quedará 1,65. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos todo. Z alfa medios es 1,65. Continuamos, ¿vale? La desviación típica dijimos que eran 10 años. El tamaño de la muestra es lo que nos están pidiendo calcular. Así que no nos vale lo del apartado anterior, sino que lo dejamos indicado. Y esto tiene que ser menor que 5. Ahora, ¿cómo está la raíz de n? Para despejarla, dividiendo. La pasamos al otro lado, multiplicando. Bueno, 1,65 por 10 será 16,5, menor que 5 por raíz de n. Y ahora este 5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿verdad? Así que se nos queda 16,5 entre 5 tiene que ser menor que la raíz de n. Para quitar la raíz, elevamos al cuadrado. Así que esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y se nos queda que 16,5 entre 5 al cuadrado será 10,89. Así que n deberá de ser mayor que 10,89. Es decir, la muestra deberá de ser mayor que 10,89 tortugas. Evidentemente, como no podemos coger 0,8 tortugas, pues ¿qué hacemos? Decimos que la muestra tiene que ser mayor o igual que 11. Acordaros que ese paso es muy importante porque si no os lo van a poner mal en selectividad. Y con eso concluimos este examen que os hemos propuesto para repasar la asignatura de Matemáticas y de Ciencias Sociales. Esperamos que os haya sido de utilidad todo lo que habéis aprendido y que si tenéis cualquier duda contactéis con nosotros vía Skype o en info@clasesdeapoyo.com. Y también tenéis un formulario de la derecha por si tenéis alguna duda rápida que queráis resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por confiar en nosotros para preparar la selectividad y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias de parte del equipo de Clases de Apoyo.